Hola, ¿cómo están? Les habla la doctora Tisera y en la clase de hoy iniciamos con el módulo de reumatología. Las enfermedades reumáticas se caracterizan por afectar al aparato locomotor, pero su principal característica es que cursan con dolor e inflamación, pero deben tener presente además que producen un daño estructural con deformidad articular que va a llevar a una limitación funcional. En este módulo veremos también las enfermedades autoinmunes sistémicas, que son un grupo de enfermedades provocadas o producidas por la formación de autoanticuerpos que están dirigidos contra células de distintos aparatos y sistemas del organismo, dando por ello una afección multisistémica. Dentro de las enfermedades que vamos a ver a lo largo del desarrollo de este módulo, tenemos la artrosis, que es una enfermedad de tipo degenerativa, la artritis gotosa, que es una enfermedad de índole metabólica, un grupo de enfermedades denominadas seronegativas, como la espondilitis anquilosante, la artrosis psoriásica, y la artritis que cursa durante la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa. También afección de partes blandas o síndromes dolorosos como bursitis o tendinitis, las enfermedades del hueso y cartílago, osteoporosis, osteomalacia y las osteocondritis, y finalmente las enfermedades del aparato autoinmune o enfermedades sistémicas, donde vamos a desarrollar artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, esclerodermia, enfermedad de Sjögren's, polimiositis y todas las vasculitis. Recordemos que el sistema inmune tiene como función principal la protección frente a sustancias potencialmente nocivas que pueden ingresar desde el exterior, como por ejemplo un virus, o frente a células que se malignizan. Pero puede sufrir además alteraciones en su función, ya sea una respuesta en menos, que será congénita o adquirida, como es la enfermedad de SIDA, o respuestas en más, y esto es lo que constituye las enfermedades por autoinmunidad. Estas respuestas en más se deben a que el aparato inmune tiene cierta tolerancia hacia las estructuras normales del organismo y en ocasiones puede ver suprimida esa tolerancia debido a la acción de fármacos o procesos infecciosos que provocan cambios en estas estructuras modificándolas, por lo cual dejan de ser reconocidas y el aparato inmune reacciona contra ellas. Otro mecanismo es que el aparato inmune reacciona contra el material nuclear degradado que se encuentra en las vesículas apoptóticas, cuando se produce la apoptosis de células muertas, y por error extiende esta reacción al material nuclear de células normales. Se produce además una activación policlonal de linfocitos y fundamentalmente va a haber un desequilibrio entre los linfocitos T helper y los T supresores. Por lo tanto, hay un defecto en la función supresora de los linfocitos B y se produce una formación incontrolada de anticuerpos que agreden a las propias estructuras. Esto constituyen las enfermedades autoinmunes, que podrán ser órgano-específicas cuando estos anticuerpos se dirigen a células de un solo órgano, como ocurre, por ejemplo, en la tiroiditis de Hashimoto o en la enfermedad de Basedow, que los anticuerpos se dirigen contra tiroides, o en la cirrosis biliar primaria, que el anticuerpo se dirige contra el hígado. Por el contrario, en las enfermedades no organoespecíficas o sistemas, los anticuerpos que se forman se dirigen contra múltiples aparatos y sistemas. Por eso va a afectar
simultáneamente a piel, riñón, ojo, corazón, como ocurre en muchas de las enfermedades autoinmunes sistémicas. En cuanto a la epidemiología de las enfermedades reumáticas, podemos decir que se caracterizan por tener una alta prevalencia y por lo tanto una gran repercusión sanitaria y a nivel laboral, psicológico y económico del paciente. Un 20% de la población tiene una enfermedad reumática relevante, de ellos el 7% tiene una incapacidad permanente. La mortalidad asciende al 22% para artritis reumatoidea y un 14% para el lupus eritematoso sistémico. Vemos entonces que una importancia de esta enfermedad es tener en cuenta el impacto laboral y el impacto social de las mismas. El síntoma principal, decíamos al comienzo, con el que ellas cursan, es el dolor. Recordemos que el dolor es una experiencia sensorial desagradable debido a un daño orgánico, a una enfermedad, y que cursa además con un sufrimiento emocional. El dolor articular se denomina artralgia. Y vamos a hablar de artralgia aguda cuando sea menor a 3 meses de evolución. Por el contrario, se considera crónico cuando es mayor a 3 meses de evolución. Este es un concepto que les debe quedar bien claro y que deben diferenciarlo de artritis, que es el otro síntoma que caracteriza a estas enfermedades y que es el proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio se define como una serie de cambios o fenómenos de tipo molecular, celular y vascular, cuya finalidad es defendernos de una agresión, ya sea física, química o biológica. La artritis será aguda cuando su tiempo de evolución sea menor a 6 semanas y se considera crónica cuando tenga un tiempo de evolución mayor a 6 semanas. Este dolor, que es tan característico y síntoma principal en la enfermedad reumática, se encuentra presente en el 95-98% de los pacientes con algún tipo de enfermedad reumática. El 70% de ellas son mujeres con una edad promedio de 57 años, es decir, que están aún en una edad productiva. Y el 80% sufre un dolor crónico. Para la medicación, para alivio de este síntoma, en el 57% de los casos se utilizan los AINES y en un 6% es necesario acudir a los opioides. A pesar de esto, en muchos casos no se logra controlar el síntoma y aliviar lo necesario el dolor. Muchos de estos pacientes tienen enfermedades asociadas como hipertensión arterial o enfermedades digestivas que dificultan aún más la elección del analgésico debido a los efectos secundarios de los mismos. La historia clínica en reumatología. En toda consulta de un paciente con enfermedad reumatológica debemos realizar la evaluación clínica del dolor, pero además hacer la evaluación de su capacidad funcional y de la calidad de vida del paciente. Se realiza además la evaluación de la actividad de la enfermedad, si se ha producido o no daño estructural y cómo es la respuesta al tratamiento que se ha instalado. Para ello debemos hacer una anamnesis minuciosa y cuidada, referida fundamentalmente al dolor y a la inflamación, interrogando la fecha de inicio,
si fue agudo o progresivo, el tiempo de evolución, si ha habido causas desencadenantes, lógicamente, como hacemos siempre para semiografiar el dolor, localizar el mismo, ver su intensidad y radiación y los factores que lo modifican. En reumatología, por ejemplo, el dolor articular puede modificar, ya sea en exacerbar o aliviar, ya sea con la motilidad o con el reposo. Vamos a indagar también sobre la presencia de síntomas de inflamación o la presencia de síntomas sistémicos. Y finalmente vamos a hacer interrogatorios respecto a la limitación funcional, la calidad de vida del paciente, el impacto que esta enfermedad tiene en su esfera psíquica y a nivel laboral y social, cómo ha evolucionado su enfermedad, si lo ha hecho con o sin remisiones, y finalmente la respuesta al tratamiento que ha tenido. Para ello, para la evaluación del dolor, contamos con la escala analógica visual que todos ustedes conocen, en donde el paciente va a puntuar su dolor de 0 a 10, donde 10 es el dolor máximo. También existe una escala verbal de intensidad del dolor, donde el paciente lo va a expresar como ausencia de dolor, dolor leve o hasta dolor severo. Teniendo en cuenta la escala analógica visual, se clasifica un dolor leve cuando el paciente lo refiere en la escala entre 1 a 3. Si lo refiere de 4 a 6, en esta escala se considera moderado, y es un dolor severo cuando en la escala el paciente lo refiere de 7 o mayor a 7. Decíamos que además de evaluar el dolor, debemos evaluar la capacidad funcional del paciente. Y esto se hace a través de cuestionarios genéricos y específicos. Todos ellos son cuestionarios validados que el paciente debe completar en la consulta. Uno de ellos, por ejemplo, es el cuestionario SF36. Al confeccionar estos cuestionarios, el paciente nos va a estar informando sobre datos relacionados a su higiene personal, su alimentación, el desarrollo de las tareas habituales que debe hacer en su hogar, y esto nos va a dar la pauta si el paciente es una persona autoválida o se ve limitado en estas funciones. Hay cuestionarios específicos también para evaluar el componente emocional del paciente y otros cuestionarios específicos que nos ayudan a evaluar la respuesta al tratamiento. Acá, para evaluar la respuesta al tratamiento, existe la escala de valoración global de respuesta, en donde el paciente nos va a informar o que está igual, que no hubo modificaciones a pesar del tratamiento, o si nos vamos hacia la izquierda, va a ir quizás peor hasta llegar a mucho peor. Por el contrario, hacia la derecha, en esta línea, va a estar algo mejor hasta llegar al mucho mejor. Según su respuesta tendremos que se considera una respuesta mínima, mínimamente significativa, cuando la intensidad del dolor disminuye 1 punto o un 15%. Esto es en la impresión clínica global cuando el paciente lo refiere como algo mejor. Y se considera una respuesta clínicamente relevante cuando disminuye el dolor 2 puntos o un 30%. Es decir, en la impresión clínica global, el paciente lo va a referir como mucho mejor o bastante mejor. El examen físico en reumatología. Debemos empezar por la inspección, buscando signos de flogosis, deformidad articular, presencia de nódulos o tofos. Los tofos nos van a evocar la artritis gotosa. Los nódulos se pueden encontrar
en distintas patologías reumáticas y autoinmunes, investigar la presencia de derrame articular y también observar la presencia de atrofia muscular. Luego se realizan las maniobras de motilidad, indagando y preguntando al paciente si estos movimientos le generan o le despiertan dolor. Buscamos la presencia de crujido articular y si la motilidad o movilidad, tanto pasiva como activa, se encuentra limitada o por el contrario hay cierta laxitud articular o subluxaciones. Para ello el examen físico se debe iniciar con el paciente de pie, siempre observar la actitud del paciente y la marcha. Debemos hacer caminar al enfermo y observar su marcha. Estando el paciente de pie, podemos realizar el examen físico de columna. Recordamos acá las maniobras, por ejemplo, la maniobra para el diagnóstico de la escoliosis, o las otras patologías de columna en cuanto a lo que son desviación, como la cifosis o lordosis. Estando el paciente de pie, también estudiamos sus clavículas, las simetrías y la simetría de hombros, que ambos estén a la misma altura, y la motilidad a nivel de la articulación del brazo con la zona la articulación escapulohumeral. Hacemos realizar al paciente los movimientos de aducción, abducción, rotación, flexión y extensión, siempre con la mano del médico sobre la articulación para detectar la presencia de crujidos. Luego, con el paciente sentado, podemos examinar codos, muñecas y mano. También haciendo todos los movimientos de rotación interna, rotación externa, flexión, extensión. En los codos, por ejemplo, a nivel de piel, podemos ver lesiones que sean compatibles con los cuadros de psoriasis. En manos debemos examinar tanto la palma como el dorso de la mano, los dedos, hacer realizar las maniobras de pinza con el pulgar, observar también las uñas, si hay lesiones a nivel ungueal o periungueal. Y además, en los miembros superiores, tomar la fuerza muscular oponiendo resistencia tanto para la flexión o extensión del antebrazo. Recordemos acá también el examen de la articulación temporomaxilar, que puede presentar crujidos. Observar la fascia del paciente. Muchas de estas patologías cursan con una fascia típica, como en el lupus eritematoso, y el examen del orofarinx, ya que es frecuente en las enfermedades autoinmunes la presencia de úlceras o lesiones en la mucosa bucal. Y finalmente el examen en decúbito dorsal, donde podremos examinar cadera, la articulación sacroilíaca, hacer los movimientos de abducción, aducción, flexión y rotación de cadera. Para continuar luego con el examen de rodilla, recordar acá que tenemos que hacer todas las maniobras para investigar y examinar la rótula, los meniscos y todos los ligamentos. Recordemos ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, donde realizamos la maniobra del cajón, el signo del témpano, para ver si hay derrames en rodilla. Y finalmente examinamos los pies, tanto la planta del pie, donde podremos encontrar lesiones de queratosis debido a puntos de apoyo o lesiones ulcerosas, y el dorso del pie, examinando los metatarsianos, y los dedos, la región interdigital, si presenta deformación, los dedos y también las uñas de dedo. Una vez realizada la anamnesis y el examen físico, recién allí podemos, basándonos en la sospecha
diagnóstica pedir los estudios complementarios. Y los estudios complementarios en reumatología son de laboratorio citológico, ya que muchas enfermedades de estas, sobre todo las de autoinmunidad, cursan con síndromes anémicos y con leucopenia. También se pide el recuento de plaquetas porque con frecuencia cursan también con plaquetopenia. El calcio y el fósforo, que están muy relacionados al metabolismo óseo, y la fosfatasa alcalina. El calcio y fósforo se debe pedir tanto en sangre como en orina. Los reactantes de fase aguda, eritrosedimentación y proteína C reactiva, que estarán elevadas cuando haya una reactivación o un pulse de estas enfermedades. Otros estudios son el factor reumatoideo, que se considera positivo cuando es de 1 en 160 o mayor. La ELO, que se solicita fundamentalmente en niños ante la sospecha de fiebre reumática. Y recordar que debemos evaluar el compromiso sistémico de muchas de estas enfermedades, como así también hacer el monitoreo farmacológico. Por lo tanto, siempre vamos a acompañar de un hepatograma para ver la función hepática y la función renal, es decir, urea y creatinina. Si la sospecha es de una enfermedad autoinmune, vamos a agregar la determinación de los anticuerpos. Y entre ellos tenemos el anticuerpo antinuclear, pero recordar que no es específico de una determinada enfermedad. Nos puede dar positivo o elevado en distintas enfermedades. Por eso siempre debemos unir la interpretación de estos resultados con la clínica del paciente. Otro anticuerpo es el anti-DNA. También podemos pedir el complemento y, por ejemplo, en ciertas patologías como el lupus, cuando hay una activación de la enfermedad, va a haber un aumento del anticuerpo anti-DNA y una disminución del complemento. Se pueden pedir las células LE, el anticuerpo anti-Smith, que es característico del lupus, otros anticuerpos como el anti-Ro, anti-La, y existen otros que sí son más específicos como los ANCA, que cuando nos dan positivos tienen un gran valor diagnóstico para vasculitis. Y fundamentalmente el anticuerpo anticitrulina, que cuando es positivo, es diagnóstico de artritis reumatoidea. Dentro de los estudios de imagen tenemos las radiografías directa, pero debemos tener presente que la imagen radiológica tiene un periodo de latencia muy prolongado. Por ejemplo, en una artritis reumatoidea, pasan mucho tiempo desde que se produce la lesión, desde que se inicia la enfermedad, hasta que ésta se hace visible en una radiografía. Por lo tanto, no es indicativo solicitar una radiografía para hacer un diagnóstico de artritis reumatoidea. Sí lo podemos pedir posteriormente para hacer un control evolutivo. Además, las lesiones que podemos llegar a observar en una radiografía de una articulación o de un hueso no son patognomónicas de ninguna enfermedad. Nos pueden orientar a la presencia de una lesión, pero no es patognomónico de una enfermedad. Las tomografías son de utilidad para el diagnóstico de hernias de disco, neoplasias, ya sea primarias o metastásicas. La resonancia se utiliza mucho para estudiar columna, los distintos ligamentos, meniscos, a nivel de rodilla, y para el diagnóstico de necrosis ósea y de osteomielitis. La centellografía se utiliza para el diagnóstico de osteomielitis, metástasis y artritis. La densitometría ósea para estudiar osteoporosis. Y finalmente tenemos la artroscopía y biopsia, que la hace siempre el especialista. La ecografía también se puede solicitar para el estudio de partes blandas.
Y por último, contamos con el estudio del líquido sinovial a través de una punción, y siempre que se hace una punción y se extrae el líquido sinovial, debemos pedir el físico-químico, bacteriológico, virológico e inmunológico. Deben conocer las características del líquido normal para poder interpretar el informe. Y el líquido normal es de aspecto claro, transparente, viscoso, tiene proteínas, siempre es menor a 2.5 gramos por decilitro. La glucosa será inferior a la sanguínea, pH 7,4, y esto es importante saber que los leucocitos son menores a 200 por milímetros cúbicos. Y de ellos, mononucleares serán un 70% y polimorfonucleares un 30%. Tanto los hematíes y el cultivo debe ser negativo. Conocido esto, cuál es el líquido normal, podemos interpretar el informe del líquido sinovial y esta columna. Recordar, cuando es un líquido sinovial inflamatorio será amarillo opalescente, la viscosidad va a estar disminuida, la cantidad de leucocitos por milímetro cúbico será entre 5 y 50.000, pero lo más característico es que los polimorfonucleares serán mayor al 50%. La glucosa y el pH estarán disminuidos. De este modo, llegamos al final de la introducción al estudio de enfermedades reumatoideas. Muchas gracias.